Hablar de la pedagogía del amor, del ejemplo y la curiosidad implica colocarnos en otro lugar de enunciación para entender los procesos de enseñanza-aprendizaje, para el desarrollo de un enfoque pedagógico distinto desde el enfoque nuestro americano, un pensamiento propio donde la pedagogía está marcada por estas tres grandes categorías: el amor, el ejemplo y la curiosidad. ¿Qué son ellos en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo están ellos impactando o generando procesos en el ámbito educativo? Tenemos que la pedagogía del amor está definida como una acción auténtica de reciprocidad entre el docente y el estudiante, una acción para generar procesos de un aprendizaje abierto, libre, multidimensional, donde ese proceso abierto, libre, está enmarcado en un proceso de reflexión del pensar y el sentir. En ese pensar y en ese sentir vemos que el proceso de la pedagogía del amor invita no solo al docente, sino al estudiante y a la comunidad educativa a generar procesos que nos permitan reflexionar sobre de qué modelo educativo estamos desarrollando. Cuando hablamos de la pedagogía del amor, estamos hablando de un enfoque educativo que está enmarcado en un elemento educativo que se desarrolla a través de la ternura, del compañerismo, del acompañamiento de ese proceso educativo, pero con su rigor metodológico. Y vemos ahí que entonces la pedagogía del amor tiene esa sensibilidad afectuosa, pero va construyendo el carácter y la acción de los niños, va construyendo la ciudadanía o la identidad de ese niño que está en ese proceso. Por eso hablamos que la pedagogía del amor es desarrollar la capacidad de sentir, pensar, actuar, de ser y las capacidades de ese ser humano. En ese desarrollo estamos hablando del desarrollo integral del ser humano, no solo desarrollar en el espacio educativo el hemisferio izquierdo, sino también el hemisferio derecho y lograr un equilibrio. Y tenemos ejemplos que tenemos personas que son muy habilidosas en la parte del conocimiento, la ración científica, pero en la parte afectiva, cognitiva, no se les logra desarrollar. Vemos entonces gente muy buena en matemática, pero cuando usted lo pone a hacer un trabajo social, o lo pone a hacer una actividad social o de integración en grupo, no se avisa, esas capacidades no las desarrollé, porque en la escuela desarrollé la capacidad de la competencia, de cuánta calificación tengo, y en ese proceso vamos generando un proceso de aprendizaje distinto. Cuando hablamos de la pedagogía del amor, estamos hablando entonces de desarrollar todas las capacidades del ser humano para la vida. Y en esas capacidades no estamos hablando solo del desarrollo cognitivo, sino también el cognitivo, cómo aprendo y cómo construyo conocimiento. Y en ese proceso de aprender y construir conocimiento, cómo me relaciono, cómo me integro a la sociedad y soy cada día mejor ser humano, mejor persona. Por eso cuando hablamos del ejemplo, ¿quiénes somos el ejemplo? Y el rol del maestro y del educador en eso de quiénes somos el ejemplo, vemos ahí en la imagen que dice, el niño es un reflejo de lo que vive. Y si es un reflejo de lo que vive, los maestros y los espacios educativos son un ejemplo de eso que viven. Y eso que viven no lo viven solo en los espacios escolares o en las aulas, lo vive en la escuela, en la comunidad, en el ámbito familiar, y eso se ve reflejado en su conducta, en sus formas de aprendizaje, en el intercambio de conocimiento. Por eso el ejemplo aquí es vital para el desarrollo de la pedagogía del amor. Si yo enseño con amor, que voy a tener niños amorosos, afectuosos, que me generan procesos de aprendizaje distintos a niños que están desarrollando solamente las competencias cognitivas y no las competencias afectivas. Entonces tenemos la curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? La curiosidad está basada en la pedagogía de la pregunta. Es un proceso pedagógico donde se refleja qué hacer en la educación, es decir, es una construcción de aprendizaje de los sujetos desde el aula. Ese proceso de aprendizaje de los sujetos desde el aula nos está invitando a construir un sujeto crítico, reflexivo, propositivo, donde genere procesos reflexivos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese aprendizaje crítico, reflexivo,
propositivo va de la mano entonces de un modelo educativo distinto a la reproducción del conocimiento, al libro texto, que es una de las prácticas que están instauradas en nuestras escuelas y que es muy difícil erradicar. Y pasamos de un modelo de texto a otro modelo de texto, pero seguimos reproduciendo el modelo educativo. Cuando hablamos de la pedagogía del amor, del ejemplo y la curiosidad, nos estamos planteando reflexionar el hecho educativo desde unas categorías distintas a las que estamos acostumbradas. Y vemos que entonces el hecho pedagógico no es un acto mecánico, sino un acto de construcción colectiva donde el proceso de enseñanza-aprendizaje va de la mano de ese desarrollo de las otras capacidades. Por eso la importancia de ir impulsando en nuestro espacio educativo esto. ¿Cómo desarrollamos la pedagogía del amor? ¿Cómo desarrollamos esa pedagogía? A través del ejemplo, la curiosidad. Y entonces ahí vemos cómo esa pedagogía va enmarcada en ese espacio. Pásame. Tenemos que entonces esa pedagogía de la pregunta, planteamos que, revisando, tenemos que esa pedagogía de la pregunta está basada en el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez, cuando planteaba el niño preguntón, de Freire cuando habla de la problematización y el diálogo y el cuestionamiento, la pregunta, como una herramienta para generar el proceso educativo desde la interrogancia, desde lo que no conozco. Pero ¿por qué es que el niño pregunta? Porque ese tema le es de su interés, algo está en su contexto que lo llama a preguntar eso. Y entonces a lo mejor el maestro dirá, pero es que yo no manejo ese tema. Ahí es donde entra la pedagogía del amor, que donde el maestro tiene, no sé, vamos a investigar, vamos a construir por qué preguntas eso, y vamos generando entonces un diálogo de aprendizaje distinto, donde reconozco que yo, maestro, no tengo todas las verdades, sino que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de construcción colectiva donde la escuela tiene un enfoque distinto. ¿Para qué educo? ¿Y para qué aprendo? En ese proceso vemos que entonces esa pedagogía basada en la pregunta es la pregunta para investigar, para interrogar, para indagar y no solamente para evaluar. Como estamos acostumbrados que la evaluación es la única forma de hacer preguntas. Entonces veíamos, por ejemplo, en los modelos clásicos, los exámenes, los pareos, los interrogatorios, que donde es pregunta, respuesta. Y si usted no responde exactamente como dice el texto, está malo. Entonces me está limitando el proceso de generar un proceso de pensar distinto. Me está preguntando y yo puedo relacionar esa pregunta con todo lo que me rodea en mi contexto y a lo mejor no necesariamente es lo que está en el libro texto o la respuesta que se dice que es buena o es mala. Entonces, esta pedagogía de la pregunta está anclada en esa pregunta para pensar, reflexionar el qué hacer. ¿Qué sabemos? ¿Para qué sabemos? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Y revisando, vemos, por ejemplo, el saber y el hacer. Una escuela para el saber y el hacer. Porque ¿qué sucede en nuestras escuelas ahorita? La gente se sabe las tablas de multiplicar, pero ¿qué hace con eso? Se sabe unos conocimientos, pero ¿qué hace con eso? ¿En qué lo aplica en su vida cotidiana? Y ahí es donde vamos diciendo que en la pedagogía del amor se tiene que ir contextualizando el proceso de enseñanza-aprendizaje con la realidad que vive la gente. ¿Para qué aprende? Cuando uno le pregunta a un niño, ¿por qué tú quieres aprender esto? ¿O por qué te gusta esto? Tiene una razón de ser. Conoce a alguien que conoce el tema, tiene información sobre el tema, y ahorita con los medios de la internet manejan muchísima más información que nosotros los maestros. Nos vienen a preguntar a lo mejor de un tema que nosotros ni tenemos idea, pero lo consiguieron en internet. Entonces ahí vemos cómo la pedagogía de la pregunta va generando entonces ese proceso de construcción de conocimiento colectivo desde la pregunta, desde la investigación, para el desarrollo de la autonomía en el proceso de aprendizaje, no solo del estudiante, sino también cómo el maestro se convierte en un acompañador, un compañero en ese proceso de cómo aprendo, cómo construyo mi aprendizaje, porque cada ser humano es distinto. Por eso es que encasillar los modelos de enseñanza-aprendizaje sobre un solo enfoque y una sola vía, a veces nos dan resultados no deseados, porque todos los niños son un mundo distinto. En este proceso de la pedagogía del amor, del ejemplo y la curiosidad, nosotros recomendamos dos libros, textos bien importantes y que están anclados en el pensamiento nuestro americano y específicamente en el pensamiento venezolano. El educador neocolonizado del maestro Vigo,
donde él habla de romper con la cultura del maestro zombie, que es reproductor de la hegemonía o es el motor para los cambios y transformaciones. El maestro Vigo nos plantea que el maestro está en una disyuntiva en el desarrollo de su vida cotidiana en la escuela, porque reproduce el modelo o impulsa para transformar el modelo que está cuestionando. Y nos plantea que como motor para esos cambios sociales, entonces el maestro tiene que salirse del esquema único, de la receta de cómo doy la clase o cómo reproduzco lo que tengo en el libro texto. Y entonces nos habla que los maestros estamos zombificados. Y esa zombificación no es que nos está insultando, como se ha planteado en algunos casos, o nos está ofendiendo, sino que nos dice despierten y piensen su hecho educativo, despierten y piensen en su quehacer diario, cómo cada día hacemos que la escuela sea más amena y dé respuesta a las necesidades de aprendizaje de los niños. En ese texto el maestro también nos plantea el sistema neocolonial, la realidad totalizada, las interrelaciones, el contexto histórico y la cultura, y cómo ellos son elementos del proceso educativo, cómo la cultura, el contexto histórico, la interrelación y la realidad totalizada forma parte de cómo desarrollo mi hecho educativo. Si lo anclo en la pedagogía del amor, del ejemplo y la curiosidad, la cultura es una herramienta de aprendizaje. El contexto histórico es una herramienta de aprendizaje, pero no una herramienta de aprendizaje reproductor, sino una herramienta de aprendizaje para la reflexión y para la construcción de nuevos referentes. También nos plantea el maestro Vigo la importancia del educador investigador agitador. En este planteamiento él nos dice y retoma la idea de la acción educativa, la investigación de la realidad, la toma de conciencia. Entonces nos estamos planteando con la pedagogía del amor, del ejemplo y de la curiosidad, la importancia de la toma de conciencia del hecho educativo, no solo del maestro, sino del estudiante, de la comunidad, de los padres y representantes, donde todos los espacios son espacios de educación. No solo la responsabilidad de la escuela, es de la comunidad, es de la comuna, es de los padres y representantes, es de todo el ámbito donde el niño hace su vida cotidiana, son espacios educativos. Cuando él habla de esa toma de conciencia, esa autonomía, esa autoformación, no está hablando solo de la autonomía y la autoformación del maestro, sino también del estudiante. Como nosotros, como educadores, no castramos a nuestros estudiantes y le damos libertad para pensar y crear en su proceso de aprendizaje. También nos plantea la importancia de los medios de comunicación, cómo esos medios de comunicación influyen en ese proceso que nosotros queremos decir de transformación, de cambio. Cómo los medios de comunicación es una herramienta que educa. Y no es que nos está planteando que no veamos los medios de comunicación, sino nos está planteando en su momento cuando él escribió el libro, los medios de comunicación, ahorita es el Twitter, el Facebook, las redes sociales, cómo ellos forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y que influyen en el comportamiento que tiene la sociedad hoy. Y plantea entonces por qué el maestro tiene que ser un investigador y un agitador de su acción educativa para transformar esa realidad. Si queremos construir ciudadanos distintos, con un pensamiento crítico distinto, le tenemos que dar las herramientas para que vea los medios de comunicación, vea el Facebook, las redes sociales, pero que no se deje llevar por eso. Entonces disminuiríamos, por ejemplo, las situaciones de casos de adolescentes que se suicidan porque están jugando por las redes sociales, un juego que les dice, usted hasta que llegue el paso tal, tiene que suicidarse. Él lo puede ver, pero si tiene las herramientas críticas para decir, eso es un juego, eso es una situación que no está dada en mi contexto, en mi realidad, tiene criterios para. Cuando habla de ese educador, investigador, agitador, es construir un docente que ayuda a construir esos criterios para reflexionar la realidad. ¿De qué? Del proceso de aprendizaje. ¿Para qué aprendo? ¿Cómo aprendo? ¿Con quién aprendo? ¿Qué me gusta aprender? Es el gran reto que tenemos en este marco de la pedagogía del amor, del ejemplo y la curiosidad. También tenemos en este texto hacia una pedagogía de la descolonización, donde el maestro Vigo nos invita a construir nuestros propios referentes. Y en el caso de la micromisión, Simón Rodríguez, cuando recorremos o visitamos los espacios donde se están generando los procesos de formación, hemos encontrado ejemplos de experiencias maravillosas
de educadores, pero nada más la conocen ellos, los conocen el pueblito donde ellos están, los conoce su comunidad, pero no se han sentado a escribir, a construir sus propios referentes teóricos. Entonces él nos invita a construir la filosofía propia nuestra latinoamericana. Esa filosofía propia nuestra latinoamericana, él plantea una filosofía que se parezca a nosotros, que sea blanca, que sea india, que sea negra, que suene a tambor, que suene a cultura, que sea como nosotros, y no seguir entonces entrampado en un modelo educativo que no responde ni a la población que tenemos, ni a las características del contexto geohistórico, el contexto geográfico donde se está desarrollando la escuela. Por eso él plantea ahí la importancia de que los maestros, y los invita, y es una invitación que se hace a través de la micromisión, escriban, a través de la sistematización, a través de la reflexión, ¿qué hace? Para obtener entonces esos referentes filosóficos que se parezcan a nosotros. Plantea la importancia de la educación popular, la acción, el diálogo, la investigación y la participación. Entonces nos está hablando de un maestro distinto, no un maestro reproductor de modelos, sino un maestro que construye, que dialoga, que investiga, que reflexiona su praxis, su acción, reflexión, acción, para transformar esa realidad. Entonces, un maestro que aplique alguno de estos criterios, de estos elementos, es un maestro que nos está invitando a construir un sujeto social distinto al que nosotros hemos venido históricamente desarrollando. También nos plantea la importancia que el proceso de enseñanza sea un proceso de enseñanza colectivo para la transformación. Pero ¿de qué transformación nos habla el maestro? El maestro nos habla de una transformación social. Y una transformación social es una transformación del ser. Nos está hablando de la transformación del ser y cómo ese ser se relaciona con los otros iguales a él para generar un proceso de educación distinto. Entonces él habla de la educación intercultural, una educación donde todos tengamos cabida. Entonces no sea una educación para los pueblos indígenas, una educación para los africanos, una educación entonces para los que están en Caracas y una educación para los espacios rurales. Dice que eso, separación, lo que hace es fragmentar el conocimiento, entonces no estoy construyendo un conocimiento contextualizado que le dé herramientas no solo al maestro, sino también a ese niño que está en ese proceso de aprendizaje para transformar su realidad. Por eso es que vemos que el modelo educativo, cuando se habla, entonces se dice, estudia para que sea alguien en la vida, y quiere decir que el ser humano no es alguien nada más por el simple hecho de ser humano, ya no tiene un respeto. Entonces él habla que ese derecho de ese colectivo para transformar, que él dice transformar esa realidad. Cuando él nos habla de transformar la realidad, nos está hablando de transformar el sistema axiológico y valores con que nos relacionamos. ¿Cuáles son los referentes que nosotros tenemos? Los tenemos en la Constitución, lo tenemos plasmado en el Plan de la Patria, lo tenemos planteado en un proyecto país. Y por eso es que estamos hoy en esa lucha entre dos modelos de sociedad. También nos plantea la importancia del educador como un científico social. Cuando él nos plantea que el educador se tiene que ver como un científico social, es un educador que investiga su realidad. Y no es que la investigación está ajena a su quehacer cotidiano, sino que forma parte de su vida cotidiana y de su hacer. Entonces, ese educador, como un científico social, ve su realidad, la estudia, se forma parte de ella y la transforma. Si no, estamos de espalda a la sociedad, estamos de espalda al rol social que tenemos como educadores. Nos habla de la construcción histórica colectiva y plural del conocimiento. Y ahí el maestro nos invita a romper con la injusticia cognitiva, cómo los saberes de nuestros pueblos han sido olvidados, apartados, borrados, y se ha impuesto un modelo educativo europeo en la época de la colonia, ahorita un modelo educativo occidental que responde a un contexto y a una realidad totalmente ajena a nosotros. Y entonces nos plantea esa construcción histórica del conocimiento, es ese conocimiento con pertinencia social, ese conocimiento que se parezca a nosotros. Nos habla que entonces esa acción colectiva necesita que la alimentemos, pero ¿con qué? Con nuestro pensamiento, con nuestro sentir, con nuestro hacer, con nuestro pensar, para que entonces sea un pensamiento propio latinoamericano. En el caso nuestro sería propio venezolano, un pensamiento nuestro americano, un pensamiento que se parezca a nosotros. Plantea la construcción teórica práctica en la acción. Él plantea que a través de la acción es que podemos construir teoría.
y no al revés, no que las teorías las llevamos a la acción, sino a través de esa acción nosotros construimos conocimiento y a través de esa acción, que es una acción pedagógica basada en la acción amorosa del ejemplo, la curiosidad, cómo eso va generando un acompañamiento distinto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo nos está hablando de una escuela distinta? Porque la pedagogía del amor, del ejemplo y la curiosidad nos está hablando de una escuela distinta a la que históricamente hemos construido. Una escuela distinta a la del siglo XIX, porque la gente lo dice como chiste, pero es una gran verdad. Puede pasar cualquier cosa en el mundo, pero te despiertas y la escuela sigue siendo la misma. Pizarrón, muchacho y pupitre. Y él nos plantea que la escuela no puede seguir siendo esa estructura clásica, sino nos plantea que la escuela tiene que ser un espacio de aprendizaje, de construcción de conocimiento, de construcción de la realidad, donde el maestro es el que está llamado a generar estos cambios y estas transformaciones en su vida cotidiana. Si nosotros como maestros no cambiamos nuestras prácticas pedagógicas, no habrá pedagogía o enfoque pedagógico que tenga validez, porque no tenemos sujeto de que adelante la acción. ¿Quiénes son los que hacen la acción educativa? Los maestros en sus espacios, con sus estudiantes. Pero si ellos siguen reproduciendo el modelo, seguiremos teniendo la sociedad que todos nos quejamos o criticamos o decimos que la sociedad, los muchachos ahora no están educados, es que se perdieron los valores, ahora no se practican ni los buenos días ni las buenas tardes, pero es que es un ejemplo de lo que está alrededor de la escuela. La escuela no puede seguir siendo un ente aislado del contexto donde está viviendo. Que tiene que ser una escuela y un maestro y unos estudiantes que se atrevan a pensar, sentir, actuar, reflexionar y construir conocimiento. Entonces la pedagogía del amor, del ejemplo y la curiosidad nos invita a la construcción de un conocimiento propio, nuestro latinoamericano, un conocimiento que dé respuesta a las problemáticas sociales de la realidad, no solo venezolana, sino latinoamericana, caribeña y mundial. En este contexto, entonces nos planteamos como elemento de reflexión para cerrar esta presentación, ¿qué maestro quiero ser? En eso que me planteo, ¿qué maestro quiero ser? Tenemos varias imágenes. Una nos dice, enseñar con amor debería ser una condición natural del maestro. Una condición natural del maestro que lo invite a generar ese proceso de aprendizaje, pero ya lo dije antes, un proceso de aprendizaje amoroso, pero no para apoyar la que diríamos aquí sinvergüenzura, no apañador, sino un proceso de aprendizaje amoroso donde ese compromiso de corresponsabilidad en lo que estoy haciendo, no solo del maestro, porque el maestro a veces en este proceso de mecanización del proceso educativo o la escuela fábrica que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que entonces la escuela se convirtió, suena el timbre, sale el timbre, siéntese, una escuela disciplinar. Entonces cuando hablamos, ¿qué maestro quiero ser? ¿Quiero ser ese maestro disciplinar o quiero ser un maestro que construya conocimiento, que reflexione su realidad social, que enseñe a sus estudiantes a preguntar, a pensar, a reflexionar para ser cada día mejores seres humanos? Un maestro que desarrolle la integralidad del ser humano, un maestro que le dé la oportunidad de pensar en libertad y sentir en libertad para la construcción de un modelo educativo distinto. Ese es el gran reto de la pedagogía del amor, del ejemplo y de la curiosidad. ¿Cómo nos atrevemos a pensar la educación desde otro lugar de enunciación? ¿Cuál en este momento? Desde el pensamiento nuestro latinoamericano, desde nuestros propios referentes, porque nos han enseñado a que nuestros referentes no son válidos, sino son válidos otros. Revisar esto es importante para generar estos procesos de transformación educativa.